Un saludo para todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy vamos a hablar del tema de la introducción a la fenomenología del espíritu, para lo cual debemos empezar abordando lo relativo al uso que se le da al concepto de fenomenología, el cual ya venía desde los filósofos antiguos, que basaban su estudio de los fenómenos en aquello que la experiencia de nuestros sentidos nos permitía captar, pero como término se empezó a forjar, según se tiene registros, desde 1762 por parte del teósofo Oettinger, que lo definía como un método para tener acceso desde los fenómenos de la naturaleza a la totalidad. También tenemos la doctrina de la apariencia, planteada por Lambert, y la fluidez con que estos autores mencionados abordaban el tema hace ver que ya era una terminología que se venía utilizando de tiempo atrás. Por otro lado, también tenemos el ejemplo posterior de Newton, quien buscó explicar la física de una manera que se pudiera aplicar de manera universal mediante la inducción, siendo este un fundamento seguro para investigar la naturaleza. También tenemos a Leibniz, que por su parte ya le daba un enfoque más metafísico y consideraba que es difícil ofrecer criterios probatorios para la realidad de los fenómenos. Ya el contexto con que se utilizaba este término de fenomenología buscó aclararse más a partir del siglo XVIII, un periodo de mucha filosofía académica, en el que autores como Crucius, por ejemplo, consideraban que las pruebas de verosimilitud no pueden ser excluidas de la metafísica. Luego está Goethe, quien hace distinción entre el fenómeno empírico, el científico y el puro, denominando a este último más adelante como originario, es decir, que equivale a algo representativo que puede ser válido para muchos casos. Mientras que Lambert se centró más en las distintas clases de apariencia, debiendo distinguir los niveles en que unas se acercan más a la realidad que otras, o puede ser el caso de lo subjetivo y lo objetivo. Pero finalmente todo lo que entendemos de los fenómenos proviene de lo que logramos captar con nuestros sentidos. De esto surge lo que se denominó como la óptica trascendente, que pretende aclarar lo de las cosas que parecen ser y lo de aquellas que son independientes de la percepción. De manera que se puede hablar de que hay que traducir el lenguaje de las apariencias, para así poder conocer las relaciones verdaderas del mundo corporal. Hasta aquí es como un punto importante a resaltar que todo lo mencionado tuvo su influencia en Kant, solo que este antepuso todas estas concepciones a los principios, queriendo profundizar más que Lambert en lo relativo a distinguir la apariencia verdadera de la aparente, y así exponer unos principios de la doctrina universal de la naturaleza. Es por esto que la fenomenología del espíritu de Hegel, de la que parte de todos estos supuestos, puede interpretarse como una contraposición a la fenomenología de la naturaleza. Aunque pues teniendo en cuenta que al igual que Kant, Hegel antepone todo esto a la doctrina de los principios. Es a partir de esto que en un segundo tema o instancia podemos hablar de cómo a Hegel se le originaron estas ideas acerca de la fenomenología del espíritu, lo que nos lleva a situarnos en el periodo de
1805 a 1807, tiempo durante el cual él impartía una serie de lecciones sobre diversos temas que abarcaban la lógica, la metafísica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu y la filosofía especulativa. Disertaciones durante las que le surgió a él esa necesidad de crear un libro, una obra que fuera capaz de integrar todos esos conceptos en una especie de sistema que significara algo definitivo para la filosofía. Entonces, sobre la manera en que se fueron gestando las partes de este libro, se puede hallar evidencia de ello en las cartas que él mantenía con estudiantes, amigos, en las cuales les comenta sobre sus planes sobre el tema. Y siempre, pues, él siempre buscó que todo tuviera por objeto la lógica, eh, siendo más precisa la información que se da sobre estos trabajos de Hegel, la que dan Rosenkranz y Gabler. Finalmente, pues para como la consolidación de esta idea de la fenomenología del espíritu fue fundamental lo que él hablaba en sus lecciones de la filosofía especulativa. Y finalmente, pues entre varios anuncios de la obra, teniendo en cuenta también la demora del propio editor de la misma, Hegel terminó pues publicándola formalmente por completo alrededor de enero de 1807, que fue cuando ya empezaron a surgir esos primeros ejemplares del libro de la filosofía del espíritu, siendo en este como el problema fundamental el de pues ese sistema de filosofía que fuera capaz de dar pues sí una introducción general a la filosofía, una tarea que él consideró que recaía en la lógica. Entonces para eso pensaba que había que considerar las formas subjetivas del entendimiento, tales como el concepto, el juicio y la inclusión, llegando así a un punto de vista más que todo de especulación e intuición trascendental. Esto nos lleva a observar que se da una separación tanto de la lógica como de la metafísica, dándole Hegel a la lógica una connotación más dialéctica, que es lo que se ve en el manuscrito de la filosofía de la naturaleza y el espíritu, en donde él intenta también dar un nuevo concepto de la conciencia, ya que la considera la primera forma de existencia del espíritu, distinguiendo entre la propia reflexión de la conciencia, o sea, la reflexión de esta por sí misma, y nuestra reflexión, siendo esta pues la división de la conciencia en dirección a su totalidad. Es así como pues el presente recuento de cómo se creó en Hegel esa inspiración, esa idea para el desarrollo de su fenomenología del espíritu. Podemos concluir que es en el capítulo del libro que aborda la autoconciencia, en el que se hace como tal una metamorfosis, por así decirlo, de la lógica a la metafísica, implicando esta función entre ambas que se debe reformular nuevamente tanto la lógica como la doctrina de la conciencia, dando como una definición precisa de esto Rosenkranz, de que esto consistía en el concepto de la experiencia que la conciencia hace de sí misma. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a los oyentes por la atención y interés mostrada en el presente tema. Gracias y una buena tarde para todos.